Hoy empezamos fuerte. Empezamos con la presentación de Diálogos, de Santi Carbonell. Santi ya es conocido nuestro de hace muchos años, lleva mucho tiempo colaborando con nosotros. De hecho, participó en las pasadas jornadas hablándonos de métodos antidepresivos para la enseñanza del griego. Santi Carbonell, a quien muchos de vosotros ya conocéis, es profesor en el IES Cotes Baixes de Alcoy y en la Universidad de Alicante. Desde hace muchos años nos sorprende con materiales didácticos innovadores en el blog Aigialos y, como decía, después de varios años de trabajo, por fin nos presenta un método directo y muy atractivo para aprender griego antiguo. Espero que disfrutéis de la presentación. Os dejo con él. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenos días. Deciros para empezar que estoy muy contento, a la vez que también algo triste de estar aquí en estas jornadas, en este referente para la didáctica de las lenguas clásicas y, bueno, pues celebrando además este 10º aniversario de las jornadas de culturaclásica.com. Quería empezar un poco explicándoos cuál ha sido el proceso de gestación de este manual Diálogos que estaba viendo aquí con Antonio, y la verdad es que no me acabo de creer que esté en formato de libro, que esté publicado, porque sí que es verdad que me ha llevado unos cuantos años de trabajo. Y bueno, pues eso, quería comentaros un poco cuál ha sido todo el proceso, el porqué, ¿no?, de ponerme a componer este manual, de dónde vengo, ¿no?, para llegar a este manual. Y para ello pues me gustaría hacer con vosotros, si me permitís, un pequeño viaje en el tiempo, retrotraerme un poco unos años atrás y situarnos en los años 80, a finales de los años 80. Imaginadme bien, pues un poco más delgado, un poco con más cabello del que tengo ahora. Es entonces cuando me matriculo en la universidad para hacer clásicas. Y lo hago pensando, no sé si como muchos de vosotros, pensando que me iba a pasar el tiempo pues leyendo las obras grecorromanas en un banquito, ¿no?, en su lengua original, pero pues obviamente esto no se produjo, ¿no?, nada más lejos de esto. Durante los años de la carrera, pues la verdad es que los estudios de fonética, morfología, sintaxis, un poco de indoeuropeo por aquí, un poco de micénico por allá, pues dejaba un poco tiempo para estas lecturas. He de decir, eso sí, que mejoré bastante mi nivel en lenguas extranjeras, eso sí, porque en aquel entonces la mayor parte de la bibliografía de los manuales que había que leer o que empollarse casi, pues no estaban traducidos como hasta ahora, ¿no? La cuestión es que no tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que la universidad, pues en realidad, no me iba a proporcionar una verdadera, una completa, si queréis, capacitación, una competencia lingüística real en latín y en griego. Tan solo pues me iba a proporcionar, y esto lo iba a hacer también a medias, como futuro docente, como futuro profesor, o como posible investigador, si decidía un poco optar por la vía de la investigación. Así que bueno, asumida un poco esta situación, o encajada esta pequeña decepción para mí, pues nada, sencillamente decidí acudir a clase con regularidad y empollarme lo que hiciera falta con tal de licenciarme rápido. Recuerdo que, bueno, teníamos allí unos cuantos compañeros que eran buenos conocedores y muy apasionados del mundo grecorromano, pero quizás con una visión menos práctica del asunto, pues acabaron abandonando, ¿no? Y fue toda una lástima, ¿no? Desde aquí mis recuerdos, igual me está viendo, ¿no? Saludo, ¿no?, como se dice, ¿no?, a Andrés de Yin y a Esperanza Sancho, de los que nunca más se supo. Bueno, como la vida para la docencia, para los recién licenciados en aquel entonces era a la sazón complicada, más o menos como no ha cambiado mucho la cosa, ¿no?, pues yo opté un poco por hacer algo de un trabajo de investigación y quería salir fuera y mi idea original era hacer pues una tesis, recuerdo un trabajo sobre métrica aristofánica, y quería hacerlo en Italia, pero finalmente pues acabé en Grecia liado con las novelas de caballería bizantinas, es decir, nada que ver, ¿no? Pero bueno, fue un poco por estas casualidades de la vida
cómo yo descubrí que después de Alejandro Magno, tras la época helenística, pues había toda una literatura, una historia, en definitiva una lengua, que no solo me parecían interesantes, sino que desde mi punto de vista deberían de ser imprescindibles en la formación de todo helenista. A modo de anécdota, contaros, por ejemplo, los primeras semanas de llegar a Salónica y entrar en aquella biblioteca maravillosa del departamento de clásicas y bucear un poco por entre las estanterías, pues cayeron en mis manos dos libritos, los tengo aquí, que marcarían un poco cuáles han sido mis inquietudes en esto de la didáctica del griego, ¿no? Que me abrirían un poco, si queréis, los ojos, ¿no? El primero, entre tanto libro en inglés, tanto libro en griego, qué sé yo, pues fue curiosamente un libro en español, de un argentino, el profesor Saúl Antonio Tobar, cuyo título pues ya me llamó la atención, ¿no? Biografía de la lengua griega, sus 3000 años de continuidad. Una monografía en la cual el profesor Tobar pues trata, entre otras cuestiones, el tema de la pronunciación griega. Y el segundo libro que me llamó la atención, me demoré un poco más en leerlo, pero al ojearlo, porque estaba en griego, yo leí una edición en griego, y yo en aquel entonces pues no dominaba demasiado. En el prólogo de esta edición de la lengua griega medieval y moderna del profesor Robert Browning, afirmaba el profesor Browning una cosa interesante, y es que en el aprendizaje de la lengua griega, pues en realidad no importa en qué estadio empiece uno, ya sea en el periodo clásico o antiguo, en el periodo medieval o en el periodo moderno. Porque si poseemos unas bases sólidas, unas bases fuertes, en cualquiera de los tres periodos, pues el paso que vamos a hacer para acceder a la otra época es realmente sencillo. Bien, con el propósito, por tanto, de adquirir esas bases sólidas de las que hablaba el profesor Browning, pues esta vez sí, en griego moderno, ya que no lo había conseguido durante 5 años de carrera con el griego clásico, pues decidí pasar una temporada un poco más larga en Grecia. Y entonces, al tiempo que me iniciaba en mis lecturas de las novelas caballerescas bizantinas, pues esto lo fui compaginando un poco para subsistir un poco mejor con clases de español, ¿no? Y creo que esto os lo he contado una vez. Y bueno, a través de esta experiencia didáctica con las clases de español, pues esto me serviría para familiarizarme, entrar en contacto con la didáctica de las lenguas extranjeras. En aquel entonces ya se estaban haciendo cosas muy interesantes con el español, la metodología comunicativa, el enfoque por tareas, etc. Bueno, para no alargarme demasiado en cuestiones autobiográficas, que igual os aburren un poco, deciros que, bueno, que regresé, ¿vale? Y regresé a España en una época en la que, según se nos decía, todo iba bien, ¿eh? Entonces empecé rápido a dar clases. Tuve suerte, empecé de pronto a dar clases de griego antiguo en instituto, y desde el primer momento, pues, tuve claro que tenía que utilizar el griego en mis clases de la manera que fuera, aunque fueran pequeñas dosis, ¿vale? Con los chavales, ¿no? Porque mi propósito siempre ha sido que el alumnado entre en contacto auditivo con la lengua griega ya desde el primer momento. ¿Cómo? Pues a través de las sencillas fórmulas e instrucciones que damos diariamente en clase, como permitir a alguien que entre, ¿no? Que se sienten, que abran el libro, que se callen, por ejemplo. Estas cosas se pueden hacer en griego, ¿no? El paso siguiente, y esto ya era un reto para mí, era buscar la manera para que los alumnos pues participaran, se involucraran en procesos comunicativos en los que entre ellos, de alguna manera, pudieran actuar de forma más creativa, ¿no? Este era el reto. Pero para esta tarea, pues no encontraba yo pues, no encontraba material que me pudiera servir, porque casi todo lo que existe para el aprendizaje de la lengua griega pues se basa en los contenidos gramaticales, ¿eh? Hoy el amigo Mario Díaz nos va a presentar una cosa novedosa, pero en aquel entonces no existía nada de estas características, ¿no? Recuerdo que me topé con un cuadernillo de latín que se llama el Nunc Loquamur, no sé si conocéis, que son los breves diálogos muy cortitos, con unos ejercicios también muy repetitivos y tal. Y me dije, bueno, es un manual de conversación guiada de neolatín, concretamente se llama, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no crear algo similar, ¿no? En griego que me sirva, ¿no?
este interés que tengo yo en el tema de la práctica oral con el griego, ¿no? Entonces, fui creando unos pequeños textos, unos diálogos muy cortos en aquel entonces, algo muy cortito, que me servía para este fin, ¿no? Empecé estos textos a probarlos. Mis conejillos de indias fueron en aquel entonces un grupo de alumnos de primero de bachillerato que se apuntó a lo que entonces Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana denominó Programa Experimental de Ampliación Horaria para la Atención a la Excelencia. Bueno, bajo este rimbombante un poco título, en definitiva era una propuesta de clases de carácter voluntario, que pues, no implicaba, por supuesto, ninguna remuneración adicional para el profesorado, faltaría, pero tampoco ni siquiera supuso una certificación, un reconocimiento de las horas lectivas realizadas, qué sé yo, bueno, de aquellos polvos, ¿no?, como se suele decir. Y es que en España seguramente ya no iba tan bien, ¿no? Bueno, estas clases experimentales tuvieron una buena acogida, una buena aceptación entre los alumnos. Venían no solamente aquellos chavales para los que en principio estaba destinado el programa, aquellos que tenían un buen rendimiento y querían ampliar conocimientos, sino que yo dejé que vinieran también alumnos, precisamente me interesaba eso, los alumnos que tenían más dificultades en el aprendizaje diario de clase, a modo de clases de refuerzo, clases complementarias, así más o menos utilicé yo estas horas, ¿no? La improvisación, desde mi punto de vista, la improvisación con la que este programa se lanzó por parte de nuestras autoridades académicas, pues la verdad es que hacía que no valiera siquiera la pena dedicar esfuerzo y tiempo a hacer una valoración rigurosa de todo el proceso. Esa fue mi impresión. Tampoco nos pidieron una memoria final de ese programa, y si nos la pidieron, la verdad es que yo no me acuerdo. Tengo mala memoria, no sé. La cuestión es que, bueno, lo único que puedo decir es que nosotros lo pasamos bastante bien con estas clases, con estos diálogos, aprendimos algunas cosillas y sobre todo, una cosa también no menos importante, esto hizo que algunos alumnos se decidieran a matricularse en griego 2, griego segundo, ¿no? Pese a las consabidas dificultades del proceso selectivo para la universidad. Luego se añadió el tema de las ponderaciones, qué sé yo, ¿no? O sea que tuve alumnos en segundo unos cuantos años, creo que gracias a estas clases. Bueno, en red fui compartiendo las primeras lecciones, estas experimentales que iba probando en clase, los días, recuerdo, miércoles de 2 a 3, cuando ya todo el mundo se iba, pues ahí se quedaban los de griego, prengados, un poco haciendo cosas raras, estos diálogos. En años posteriores tuve también ocasión de utilizar alguna de las lecciones de manera aislada para mis clases en la universidad, en Alicante, cuando me dejaron, o me tocó, impartir la asignatura de griego, bien en humanidades, bien en filología o las prácticas de griego, pero aquí tampoco tengo resultados objetivos que daros porque no ha habido continuación. Bueno, la cuestión es que fui durante todo este tiempo viendo que tenía material ya suficiente como para ser editado y darle así mayor difusión, y si alguien había aquí que podía arriesgarse, ¿no?, lanzarse a publicar este tipo de manual, pues esos eran sin duda los colegas de Cultura Clásica. Así que desde aquí de nuevo mis agradecimientos, Antonio y Emilio, por apostar por este proyecto.